Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Todo es superlativo. En Francia, unas 84,3 toneladas de cocaína fueron incautadas en el 2025, un aumento del 58% en relación con el 2024, y el número de consumidores también bate récords. Si el cannabis sigue siendo la droga número uno, la cocaína ha encontrado nuevos adeptos con distribuidores satisfechos de una mercancía altamente rentable. El mercado de la droga representa 6,8 mil millones de euros en Francia, convirtiéndose en el séptimo país que más consume cocaína en Europa, lo que va de par con un incremento de la violencia ligada al narcotráfico. Es el panorama que vamos a analizar con Diana Villegas. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Diana, usted es abogada penalista, especializada en crimen organizado, profesora de Derecho Privado y Ciencias Criminales en la Universidad Panthéon-Assas, aquí en París. Diana, lo vimos en la reciente campaña de las municipales aquí en Francia. La lucha contra el narcotráfico fue uno de los ejes principales. El discurso político es cada vez más vehemente. Hay más medios también que se ponen a disposición de esta llamada lucha contra el narcotráfico. Más allá del discurso, precisamente, ¿qué tan alarmante es la situación francesa? Es alarmante porque ya hay síntomas de estructuras que se están consolidando y además se está manifestando por hechos de violencia y una expansión territorial que no se veía antes del 2020, por ejemplo. Expansión territorial en grandes ciudades, pero también en zonas rurales que en un primer momento pensaríamos que estarían un poco protegidas de este tipo de actividades. El caso más emblemático es, por supuesto, el del Marsellés Amin Kessassi, que es símbolo de la lucha aquí en Francia contra el narcotráfico. Su hermano mayor fue asesinado, está involucrado en actividades ilícitas, y su hermano fue asesinado porque él, Amin Kessassi, es este símbolo de lucha contra el narcotráfico. Ciertos paralelos con la situación en México y en Colombia han sido bastante desafortunados, pero quizás sí hay ciertas comparaciones válidas. ¿Qué podríamos comparar? Efectivamente, hay comparaciones que se están haciendo con Latinoamérica de forma negativa, que utilizan términos como la mexicanización del país. Y creo que de pronto estos comparativos, en lugar de sacar a la luz como las herramientas que se han implementado o también las fallas que se han implementado en la lucha contra las drogas y contra el crimen organizado en Latinoamérica, se desvanecen. Y en lugar es como una forma de alertar, pero sin tomar las medidas correctas y reflejar las medidas correctas sobre el crimen de los hermanos de Amin, sobre todo el último hermano que fue asesinado. Es lo que nosotros llamamos un crimen de intimidación, porque Amin ha sido como un lanzador de alerta, ha levantado la voz sobre la situación de narcotráfico en los barrios de Marsella, y se ha entregado mucho como a revelar lo que está pasando. Acaba de ser electo adjunto a la alcaldía de Marsella. Y entonces lo que nosotros llamamos es que ha sido un crimen de intimidación muy claro, y lo que ha surgido es que hoy en día hay un proceso de proyecto legislativo para proteger precisamente a las personas que están alrededor de situaciones de crimen organizado y que levantan la voz y que denuncian, pero que no son protegidos, como por ejemplo los colaboradores de justicia o los testigos. Entonces ya se ha tomado también conciencia del impacto generalizado y que se está como difundiendo en la sociedad de esta situación. Eso podría ser la comparación entonces en una escala mucho menor a la que conocemos en Latinoamérica, pero este tipo de crimen, de intimidación, que es ahí donde podríamos encontrar tal vez una cierta comparación. Sí, efectivamente, las comparaciones que se hacen con Latinoamérica son desafortunadas, porque lo que está pasando en Francia todavía no llega como a la amplitud que nosotros vivimos en ciertas épocas, por ejemplo en Colombia, o que se viven también
actualmente, México. En México sobre todo, pero es un referencial que existe, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de contenerlo. Y justamente se le está poniendo suficiente atención, porque claramente desde el aparato legislativo, el aparato policíaco, está el foco, se está actuando como usted dice, pero se le está poniendo suficiente atención, de un lado, a los consumidores, las cifras que citamos antes son bastante apabulladoras, y al proletariado, que se le llama, el proletariado del narco, estos jóvenes que entran en el circuito, que imaginan fortuna y Dubái, pero al final son desechables. Sí, efectivamente, las medidas, sobre todo la ley del 13 de junio del 2025, que es una ley que se repiensa y mejora el dispositivo Muy jurídico reciente. y penal, muy reciente, que se está implementando apenas hace algunos meses, ha permitido como repensar la situación en materia de narcotráfico, pero más ampliamente sobre el crimen organizado. Y es una buena medida porque hace 20 años no teníamos una reforma legislativa en ese sentido. Luego vemos que la idea es atacar el alto nivel de organizaciones criminales. Y esa es como la motivación, no el objetivo de las instituciones judiciales y de los programas políticos que se están implementando. Pero al mismo tiempo vemos que esas medidas que son generalmente securitarias, de seguridad interior y de derecho penal y represivas, olvidan muchas veces la parte del consumidor y de prevención de drogas, de salud pública, y dejan de lado como ese aspecto multidimensional que tiene estos fenómenos ilícitos de tráfico, sobre todo de estupefacientes. Y la cuestión es que vemos hoy, sobre todo el Observatorio de Drogas, la OFDT, el año pasado, en su último reporte de diciembre, ya menciona que la cocaína ha desplazado el consumo de cannabis en Francia. Y otro foco que tal vez no se ha puesto suficientemente, no ha sido suficientemente potente, es el foco en las mujeres, porque las últimas investigaciones, los últimos operativos ponen en evidencia que las mujeres están comenzando a ser un eslabón también de toda esta cadena. Efectivamente, la perspectiva de género ha sido siempre olvidada en el análisis de la criminalidad organizada. Inclusive en Latinoamérica. Sí, inclusive en Latinoamérica. Hoy los estudios intentan visibilizar más las mujeres, no solamente como víctimas, sino también como autoras en las infracciones y en los delitos que se cometen. En la logística. La operación última que se hizo, el operativo de Marsella, que de finales de marzo. Marsella en el sur, que es un poco el foco de la droga aquí en Francia, pero hay muchos más. Exactamente, que es uno de las ciudades que están más afectadas por el tráfico de drogas. El fiscal especializado de la lucha contra la criminalidad organizada de Marsella inició con la policía este operativo que permitió capturar 26 personas, de las cuales ya 9 mujeres aparecen en esta red criminal, lo que muestra que las mujeres están implicadas plenamente en las redes criminales de tráfico, muchas veces teniendo un rol en la logística o en el lavado de dinero. Pero de pronto pueden desarrollarse nuevas actividades. Entonces yo creo que es una perspectiva a implementar y a seguir como en el estudio. Otros actores también que estamos notando a través de diferentes reportes policíacos es que hay actores del crimen organizado latinoamericano presentes puede ser como contratados por narcotraficantes franceses que están en Latinoamérica, pero que están presentes, y tal vez ese también puede ser otro motivo de alerta, de alarma para las autoridades francesas. Sí, es otro indicio que nos muestra a que el punto ya están organizados y se están internacionalizando, teniendo contactos más fuertes, alianzas, no solamente entre organizaciones a nivel nacional, sino también estableciendo vínculos mucho más fuertes con organizaciones internacionales como ciertas organizaciones de Latinoamérica. Y el caso, por ejemplo, de Lyon, donde hubo... atraparon a dos sicarios colombianos. Exactamente. 2 sicarios colombianos que iban a ejecutar un arreglo de cuentas
por una petición que se hizo de un grupo criminal francés. De el jefe que está apresado en Cali. Exacto. Entonces vemos cómo cruza el Atlántico. Usted hablaba hace poco del modelo italiano, que es un modelo europeo reconocidísimo por la lucha contra la mafia. Y este modelo, una de las cosas que indica es que hay que atacar la billetera, hay que atacar el lavado de dinero. ¿Se toma suficientemente en cuenta ese aspecto en esta lucha francesa contra el narcotráfico? Efectivamente, las nuevas reformas que se han establecido se han inspirado mucho de la legislación y de las medidas que se toman en Italia en la lucha contra la mafia. Y una de las medidas más importantes es la doble investigación, una en materia criminal pura y otra en materia financiera. Entonces, esta medida se ha intentado implementar a partir de esta nueva ley del 2025 y la procuradora, la fiscal general que se han especializado en crimen organizado, que es una nueva figura. A partir de este año. A partir de este año, que entró en vigor el 5 de enero de este año, en 2026. Permite nombrar en un mismo expediente 2 magistrados, un magistrado que se encarga de toda la parte penal, criminal de base, y el otro magistrado que es especialista en la parte financiera. Es una buena medida que permite sobre todo atacar las altas esferas de la criminalidad organizada, porque como tú lo decías hace poco, a veces la lucha contra la criminalidad organizada y contra el tráfico de drogas parte como de la base criminal. En realidad hay como que atacar el fenómeno por las dos esferas. Claro, porque en 2026 lo que es evidente, y usted lo decía, es que un grupo narcotraficante no es solo narcotráfico, es una transnacional, que a veces la cocaína simplemente sirve para hacer dinero rápido, para financiar otras actividades y penetra las actividades lícitas. Y es tal vez esta globalidad que no se alcanza todavía a atajar. Efectivamente, nosotros en criminalidad organizada hablamos de criminalidad organizada transnacional, y en ese sentido las medidas y el análisis que se debe hacer es cómo estas redes criminales, que pueden ser de tráfico de estupefacientes y de drogas, pero también pueden incluir otro tipo de tráficos, y a veces los análisis se quedan cortos ubicándose solamente en una actividad criminal, pero hoy en día estas organizaciones diversifican el portafolio de actividades ilícitas, y entonces es precisamente, por ejemplo, el tráfico de estupefacientes va a permitir trabajar otro tipo de tráfico, sobre todo el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico en países latinoamericanos no se utiliza mucho el tráfico de especies protegidas o de madera, de minería, también de minería ilegal. Pero muchas veces nos quedamos solamente en una actividad criminal, y el objetivo final también es el blanqueo de dinero, todo lo que es relativo a los delitos y en materia de lavado de activos. Pues Diana, muchísimas gracias por este análisis. Seguiremos dándole aquí, poniendo el foco en la lucha contra el narcotráfico en Francia. Diana Villegas, abogada penalista especializada en crimen organizado. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.